Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de El irresistible esplendor de lo inútil, genio como destino en la música clásica europea, de José Manuel Resillas. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, José Manuel Resillas, y de Miguel Salmón del Real. Bienvenidos. Comienza el autor. Bueno, pues primero hay que hacer los agradecimientos pues, que no pueden pasarse por alto. A todos los que desde Bonilla y Artigas Editores hicieron posible la aparición de este libro, un libro que cuando uno escribe un libro uno nunca piensa en quién lo va a editar, y cuando lo terminas la pregunta que siempre le invade a uno es ¿quién va a editar esta locura que a uno se le ocurrió? Y más siendo un tema como el que aborda este libro, que es el del genio, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy agradecido por toda la labor, el compromiso y sobre todo algo que me consta que no es muy común, el amor que se le puso a la edición, al cuidado, a la inclusión de los códigos QR, que son casi 170 códigos QR, que ilustran, que sirven de acompañamiento a la lectura del libro, que es algo que es inusual. Creo que algo parecido hicieron, pero sin códigos QR, para un libro de George Steiner, en Grano de Sal, pero ahí lo que ponían era la dirección del video o de lo que fuera, o creo que era una lista de reproducción en Spotify, lo que fuera. Y en este caso, bueno, los códigos QR sirven para que el lector, tanto el conocedor como el que no lo es, pueda saber exactamente de qué se está hablando en cada caso. Es decir, hay ejemplos tanto musicales como de otros tipos que ilustran o acompañan lo que se está exponiendo en cada caso, ¿no? Pasajes musicales, biográficos, etcétera, para que el lector sepa exactamente de qué se está hablando. Sobre todo en la primera parte, que tiene mucha cuestión que tiene que ver con la psicología y la antropología, que fue necesario buscar los ejemplos que lo ilustraran, y todo eso fue posible gracias a la enorme dedicación y el verdadero trabajo de amor de todos los que trabajan en Bonilla Editores, y no podría yo estar más satisfecho y más agradecido por dicha labor, de modo que, bueno, pues lo agradezco mucho. Y bueno, el tema es el genio, el genio, que es una categoría y un concepto que forma parte de la reflexión filosófica que desde Aristóteles y Platón hasta literalmente nuestros días caracteriza y ha sido parte de la identidad de la cultura occidental. De modo que este es un trabajo en donde se defiende ese concepto, esa categoría para la cultura contemporánea de nuestro país, y es el primer ensayo que aborda ese tema de manera directa, sin ambajes, sin medias tintas, sin eufemismos. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Miguel para que él hagamos un diálogo entre los dos sobre el libro, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que van a encontrar en el libro, ¿no? Entonces, Miguel. Bien. Cuando leí el título me acordé del Nucciordi, y me decía la utilidad de lo inútil, ¿no? Hablaba mucho en italiano. Y creo que el estudio de José Manuel explora la idea desde la antigüedad, pero se centra en el análisis de paradigmas de la música. Bach, en lo particular, luego sigue Beethoven, con una fuerte presencia, es el centro del libro, Brahms, y termina en Kant,
para explorar esta idea de digamos, la idea de lo inútil. ¿Para qué es bueno lo que no sirve para nada? Decía la filosofía italiana. Y cuando estudiamos estética, me acuerdo que decían, ¿para qué es bueno lo que no sirve para nada? ¿Cómo qué? Como un abrazo. ¿Para qué es bueno? ¿Es útil? Entonces, el concepto de utilitario se aplica en el mismo sentido al arte y de Manuel reflexiona al respecto. Y toma una frase que se llama, para titular el libro, El irresistible esplendor del inútil, una frase de Josh Steiner en uno de sus ensayos, y que se convierte en el título, pero él añade un subtítulo que se llama Genio. Lo preparé en PDF el libro, entonces ando con la computadora, ya tengo el impreso ahora sí. Entonces leo el libro desde el PDF. Y él añade al título Steiner el subtítulo Genio como destino en la música culta europea. Y podríamos decir que es una extensa reflexión sobre la creación artística en general, no solo musical, pero escoge a músicos para explicar la creación artística por quizás porque la música represente la forma de creación artística más pura, lo que le sirve a José Manuel para el análisis. Entonces, él analiza la creación artística, el concepto de genio, la melancolía, cómo está ligada siempre a estos conceptos, a esta familia de conceptos, y la tradición musical de Occidente en general. Y aunque el libro reúne varios ensayos internos de distinta naturaleza, todos convergen en la misma pregunta, que es, ¿qué distingue al gran creador y qué clase de relación mantiene con su obra, este gran creador, con su época y con su destino? Para José Manuel el genio es un destino, pero vamos a ir caminando hacia ello. Es una circunstancia de la que no podrías escapar, quizás. El título, como ya he mencionado, fue tomado de la reflexión de Steiner. Ya organiza la paradoja del volumen, es decir, las más altas expresiones del espíritu carecen con frecuencia de una utilidad, al menos inmediata. Y la paradoja, porque por el otro lado parecen poseer una fuerza que atraviesa los siglos, permanece, no sirve y sin embargo permanece. El arte es inútil completamente si se le ve desde la lógica productiva, moderna, es decir, económica, es decir, instrumental, es decir, utilitaria. Sin embargo, resulta indispensable para comprender la existencia humana. Por supuesto, alguien dirá, bueno, el arte sí sirve para muchas cosas. Sí, pero no es su propósito principal, servir. Su esplendor radica precisamente en que no se somete. Quizás el esplendor de lo inútil precisamente brilla porque no está sujeto a ninguna finalidad de tipo práctico. La música se convierte en un territorio privilegiado en este ensayo para estudiar esta paradoja en la que él va a estar dirimiendo en los entornos y los impulsos de diferentes creadores en diferentes periodos. Entre las artes, quizás la más inasible, la más inaprensible, porque no representa necesariamente objetos, la música, conceptos muy definidos o relatos programáticos fijos, y actúa directamente sobre una percepción, sobre una forma de sensaciones. Pero también actúa sobre la memoria y actúa sobre la vida afectiva de cada uno de nosotros. Al mismo tiempo requiere una disciplina técnica extrema, la música. En ella se encuentran, por tanto, los dos polos del libro paradójico, es decir, la inspiración, y por otro lado, el arduo trabajo, que no se puede separar, la inspiración con el arduo trabajo. Para José Manuel, el genio no es alguien que simplemente fue tocado por Dios, sino alguien que necesita de una gran cantidad de disciplina y de trabajo para poder completarlo. No está peleado el hábito, la disciplina y el trabajo con la noción pura de genio. El irresistible esplendor del inútil no es una historia sistemática, no quiere decir que vamos por una historia sistemática de la noción, tampoco es un tratado filosófico en el sentido estricto, es más bien un ensayo de interpretación cultural que involucra así el análisis musical, momentos, pero también
la historia de la recepción de ciertas obras musicales, los datos biográficos, literarios, estéticos, filosóficos, e incluso psicoanalíticos que rondan la recepción de algunas obras, especialmente en el caso de Bach, de Beethoven. Su principal virtud es que muestra las obras, y esto es importante, sobre todo para los músicos, pensarlo así, no como obras de arte aisladas, suficientes per se, sino pensemos la obra como una red de memorias, una red de afectos, de conceptos teológicos, de conceptos filosóficos, de deseos, de intenciones, de distintos conceptos históricos, todo lo cual vive en una sola obra de arte. Por ejemplo, una fuga de Bach puede ser simultáneamente una construcción contrapuntística a nivel técnico compleja, pero también puede ser una imagen espiritual, simplemente. O puede ser un modelo literario, para quien quiera describirlo. O incluso puede ser un objeto de apropiación cinematográfica. Lo hemos visto en Emergencia. Por ejemplo, un cuarteto de Beethoven puede ser una forma musical, pero en sí mismo puede ser también una meditación sobre el tiempo, nada más. O una manifestación muy específica de la conciencia de su tiempo, el clasicismo. El libro defiende entonces una concepción muy elevada, ¿sí? del arte occidental y de la tradición europea, y adopta conscientemente una postura muy jerárquica de creadores, donde el genio está en la cúspide de una cadena de creadores, es decir, no toda creación tiene la misma intensidad. No toda obra, diría un amigo, hay niveles. No toda obra tiene el mismo grado de mensaje. Entonces, lo que quiere José Manuel, creo, es recuperar sin pudor, sin purismos, sin falsas modestias, la noción de artista de fondo, la noción del máximo artista que entrega su vida y puede llegar a dar un mensaje muy profundo en medio de un contexto en el que hay un exceso de mensajes, hay superficialidad, hay mensajes muy a medias. Resillas propone que no dejemos los eufemismos y dejemos de llamar a las personas como personas destacables o ávidas e ingeniosas y les volvamos a poner el apelativo de genios sin tapujos, como lo hicieron los románticos en su tiempo, para reconocer lo que es el artista o es la posición más profunda, digamos, cuál es la máxima actitud del creador. Entonces, Resillas no oculta su canon ni su defensa por una excelencia extrema. Polemiza, por supuesto, no repara en ello, con relativizar el genio, con hacer poquitos y medianos grados de genio, de juicios estéticos, con los valores artísticos, con la popularidad, con la identidad, con el reconocimiento mediático. En última instancia, el volumen presenta el genio, como se ha dicho, como un destino, porque la creación excepcional no parece ser una actividad exterior que un artista genial pueda abandonar. Es una forma de existencia como lo fue para Bach, como lo fue para Beethoven, para Brahms, que no solo escribieron música, organizaron toda su vida alrededor de su arte. Su estilo de vida, sus pérdidas personales, su fe estuvo relacionada con sus más profundas motivaciones, su estilo solitario, su relación con la sociedad, su relación con la historia dentro de él. Entonces, pues, el irresistible esplendor no promete que el arte sea útil, ni promete un bienestar inmediato para el artista, pero nos recuerda el concepto de la entrega absoluta del artista. El gran artista se encuentra poseído por una exigencia extrema. El oyente se hace acreedor a esa exigencia siglos después. Es decir, siglos después nos volvemos testigos
del gran sacrificio que vivió un Bach y lo recibimos como un obsequio. Siglos después, y por eso la obra perdura. Es precisamente por esa capacidad de recordarnos lo que un creador sacrificó en vida, que la obra perdura para siglos. Porque se hace presente algo en nuestra vida práctica, cambia. Algo que no se contiene en nuestra vida práctica. Una forma de verdad que solo podríamos entender por medio de una belleza extrema. Dime si estoy exagerando o ya me puse peor, ya fui más papista que papa, pero yo quisiera que tú nos hablaras. Yo he introducido a grandes rasgos la manera en que quizás todo el libro se refiere a un concepto, pero él va a hablar de esta noción, la va a recorrer, y quizás haces una división entre los conceptos de genio, ¿no? Para los antiguos griegos, más bien es una palabra latina, pero antes era el demonio, ese duende, diríamos García Lorca. El genio platónico, eres poseído por una fuerza exterior, la musa, el daimon, la inspiración. También está el concepto de genio natural que luego formula Longino y que Kant retoma, que es algo así como un don que ha sido entregado. Y el genio melancólico asociado con el antiguo problema de la excelencia que Aristóteles invita al hombre. Es decir, tú puedes serlo si te comprometes con la excelencia. Entonces, creo que el libro no es que elija una definición de todas estas y diga, esta es la buena. Creo que las integra, las integra y dice, me parece que es una combinación en la que se nace y también se hace. Entonces no elige de una manera excluyente una sola definición y su recorrido sugiere que el genio surge de una combinación de todas estas variables entre la facultad natural que cada quien tenga, la disciplina que cada quien imprima en su hacer, la tradición específica del medio, el temperamento del artista, el aislamiento que lo envuelve, la necesidad interior de expresarse y la capacidad de convertir cada una de sus experiencias personales en algo universal. Es decir, de llevar su experiencia particular a una experiencia totalmente universal. Entonces el genio se vuelve como una profesión de varias dimensiones, no solo de una capacidad, sino de una actividad. Sí, bueno, y ahorita que estabas comentando esto, de repente me vino a la memoria un libro de entrevistas a Nicholas Harnoncourt, muchas de las cuales aparecieron en muchas de sus grabaciones, pero otras no. Y una de las cuestiones que él señala y subraya y enfatiza casi en cada entrevista es la diferencia entre justamente este tipo de actividades para las cuales a veces no hay una categorización de orden práctico y el predominio de la técnica en el mundo actual contemporáneo. Entonces, creo que, bueno, este libro, además de acompañar o de unirse a una reducida cauda de otros autores que de distintas maneras han hablado más o menos sobre lo mismo, como Harnoncourt, como John Eliot Gardiner, pero también Harold Bloom y George Steiner, es una reflexión que busca, sobre todo ahora en que el progresismo lo que busca es esta igualdad y esta especie de relativización de todo lo que rodea el mundo de lo social. Lo que quiere hacer énfasis especialmente este libro es que el genio justamente se opone a esa relativización, porque la idea y el concepto y la existencia de genios literalmente divide el mundo en dos mitades que no son similares. En una está el genio, que es una figura incontrovertible, no por sí mismo, sino por la obra de arte que produce, y del otro lado está el resto del mundo. Y en ese sentido,
la idea de genio que se ha discutido y que es parte de la identidad de Occidente, en este libro es defendido a capa y espada, y creo que es importante señalar, además, que esta idea, esta noción de el artista cuya fe es absoluta hacia su obra, es algo que se ejemplifica de muchas formas, pero bueno, en el libro anterior a este, el inmediatamente anterior, el de Retrato de Ciudad con Sinfonía, hay un ensayo allí sobre un compositor, Heinrich Ignaz Franz von Weber, que escribió una misa colosal para 50 voces, para los 1000 años, para conmemorar los 1000 años del imperio germánico romano, y que se iba a tocar, y que se tocó en la Catedral de Salzburgo una sola vez. Se tocó ante el emperador, y el emperador seguramente ese día tenía cosas más importantes que hacer que oír una misa, por mucho que él la hubiera comisionado. Terminó la misa y se fue a sus asuntos, y no se volvió a tocar esa misa hasta el siglo XX, hasta el siglo XX que se volvió a tocar, pero no se sabía quién era el autor. Entonces, en ese ensayo, que es precedente exactamente de este libro, que además es, digamos, como una declaración de fe también personal, ese ensayo habla de la fe absoluta que tiene que tener un compositor, un artista, que escribe una obra de estas dimensiones colosales, descomunales, y que sabe que solamente se va a tocar una vez, que no se va a volver a tocar en su vida. Y solamente puede uno pensar de qué tamaño es la fe de un artista que hace algo de esas dimensiones, porque pudo haber escrito lo que fuera, sabiendo que el emperador tenía cosas más importantes que hacer, y decir, bueno, pues junto hay piezas que ya escribí, las pongo y que las toquen ahí como sea. Y él decide escribir una obra maestra, descomunal, que se descubre casi 300 años después, y no fue sino hasta el año 2000 que se supo, que se pudo identificar al compositor. En el 74 fue cuando se grabó, en fecha más reciente de esta misa, la Misa Salisburgensis, y esa es la fe, el compromiso que tiene un artista, que yo considero que debe tener un artista, que es no buscas el aplauso, no buscas el reconocimiento, buscas crear una obra que sepas que se va a sostener, aunque sepas que en el resto de tus días nadie la va a oír, nadie la va a recordar, pero hay que tener una fe del tamaño del mundo, de una catedral o más grande, para que escribas algo así, te mueras sin que se haya vuelto a tocar, esperando que un día vaya a ser recuperada, como ocurrió con esta obra, como ocurrió con las 2 chaconas recientemente descubiertas de Bach, con algunas piezas para flauta y para flauta y arpa de Mozart, por ejemplo, recientemente descubiertas, obras de juventud. Hay que tener una fe del tamaño del mundo para escribir ese tipo de obras, y no saber cuándo se van a volver a interpretar, porque en la época de Mozart y de Beethoven y de todos ellos, la música que se oía era la música viva de ese momento. No es como hoy, que la música que más se oye es la música del pasado, y la música de la actualidad se toca en lugares especiales, en foros, y muchas veces no se vuelve a tocar. Entonces, este libro es una defensa de eso, en un momento en que toda la idea de la cultura de Occidente está bajo asedio y bajo cuestionamiento. Yo creo que el concepto de genio es la mejor defensa de esa tradición, porque es incontestable, frente a, no sé, la 9ª Sinfonía de Beethoven, el Don Giovanni de Mozart o el arte de la fuga de Bach. Frente a esos pilares artísticos, no hay argumento de denuesto que valga, no hay ningún argumento contemporáneo que sirva para menoscabar el prestigio de esas obras. Y Bach decía algo muy,
muy peculiar en una carta que escribe a sus hijos al final de sus días, donde hace un balance de lo que él considera son sus grandes aportes a la música. Él era consciente de lo que había logrado y era tan consciente que en esa enumeración de obras en los que está la Pasión según San Mateo, la Pasión según San Juan, casi toda su obra para teclado, es decir, para órgano, el arte de la fuga, la ofrenda musical y otras muchas obras, que además él se la da al emperador y no se interpreta en su vida. Otra de esas obras que un compositor escribe, se le entrega al que quiere que sea su patrón y no se tocan en vida del compositor. Bach termina esa carta diciendo algo que suena paradójico para nuestros días. Y él dice que cualquiera de los que están aquí hoy, ustedes acompañándonos, podría lograr lo que él logró con un poco de dedicación y de empeño. Suena fuera de lugar, cuando uno ve el tamaño de esas obras, uno se queda pasmado, pero Bach eso es lo que dice, que es solamente un poco de dedicación y empeño. Puede parecer mucho para el resto, pero para Bach era algo que era cotidiano, y a lo mejor a él se le hacía muy fácil, y a lo mejor lo es, porque nadie se atreve, nadie tiene el atrevimiento de decir yo voy a hacerlo. Y eso es lo que hace, creo que es parte de lo que este libro intenta argumentar y presentar al lector a través de muchas ramificaciones, muchas retruécanos, muchas referencias, muchas reflexiones. Entonces, para mí, lo decía hace un rato con Miguel, por ejemplo, mi héroe personal y el parámetro con el que yo mido todo lo demás es justamente Beethoven, y por eso es el centro de este libro, porque ese era el héroe de mi papá y es naturalmente el mío. Entonces, este libro es un homenaje y un tributo a esos héroes que me han formado, y a lo mejor hasta también deformado en cierto sentido, pero yo creo que era importante que se escribiera ese libro en este momento en nuestro país. Dice el autor al inicio, precisamente en México el asunto ha sido escasamente abordado. Es decir, parte, José Manuel, de la premisa de que en México este asunto no se ha discutido suficientemente. ¿Acaso Octavio Paz en Los hijos de Lima aborda el tema del genio y su relación con la cultura? Y allí sostiene que el genio, cita al autor, es un individuo que se encuentra en tensión constante entre la necesidad de pertenecer a su cultura y la necesidad de trascender. Según Paz, el genio es aquel que es capaz de transformar su cultura desde adentro, creando algo nuevo y original que contribuye al desarrollo de la misma. Tal señalamiento, apunta el autor, difícilmente puede considerarse como una teoría. Son algunos apuntes. Pero bueno, parece para el autor una mezcla de teorías. Vemos que Benedetto Croce había dicho en 1902 que el genio es una capacidad creativa que se encuentra en todas las personas. Esa es la postura de Croce, pero se manifiesta de manera especial en los artistas. Es la capacidad de expresar lo universal a través de lo particular y es la fuente de creación artística. Por contraste, la teoría de genio de Kant es contrastante en muchos aspectos. Para Kant, el genio era una capacidad natural de la mente que permitía la producción de obras de arte originales. Según el genio, según Kant, es una capacidad que no puede ser enseñada ni aprendida, que es innata a ciertas personas. Se contrapone a Croce, el genio no es una capacidad natural de la mente, es una capacidad que se desarrolla a través del aprendizaje y la práctica. No es algo que se tenga o no se tenga, sino algo que se adquiere mediante la formación cultural, artística. Y el autor, por supuesto, continúa. El primer ensayo, ya entrando en el libro, es muy provocativo porque música, desarrollo humano y psicoanálisis.
advierte la visión psicoanalítica del problema. Y aquí aparece una distinción esencial, porque una cosa es explicar por qué alguien necesita crear, sería la tarea del psicoanálisis. Y otra muy distinta sería explicar cómo esa necesidad se convierte en una forma artística que perdure, que trascienda los siglos. Y esto último no puede ser contestado por el psicoanálisis, quizás ni por la ciencia. El psicoanálisis puede aproximarse a la primera cuestión, pero solo el análisis musical, la estética, la historia pueden tratar de responder acerca de la perdurabilidad del arte, ¿no? Entonces, pues el primer ensayo establece un horizonte meramente antropológico, es decir, la música no aparece como un mero ornamento, sino como una manifestación totalmente ligada al desarrollo del ser humano. El ser humano necesita para su desarrollo la creación artística, antropológicamente hablando. Resillas cuestiona la idealización retrospectiva, a veces también, con el que solemos reinterpretar las formas primitivas del arte. Y él sostiene que el mismo impulso genial dio origen a las pinturas rupestres, o a los ritos primeros, o a los sonidos y a las imágenes primitivas, que no necesariamente fueron creadas bajo la noción moderna de arte, de lo que hoy llamaríamos arte, pero que es, sin embargo, el mismo impulso. Pudieron ser funciones mágicas, religiosas, comunitarias, folclóricas, prácticas, y aún así hablamos de la misma capacidad creativa. Sí, ¿Sí o no? sí, así es. Sí, No sé. sí, bueno, evidentemente el libro aborda el genio desde muchos aspectos. Creo que hoy, si tuviera que volver a escribir este libro, creo que lo decía más temprano, haría falta una explicación o una ampliación hacia el aspecto del imaginario, cómo el imaginario funciona y permite la creación de obras, porque una de las cosas, digamos, en las que me he dedicado en los últimos 2 o 3 años, quizá un poco más, quizá, ha sido en el estudio del imaginario, de acuerdo a al opus magnum de Gilbert Durand, las estructuras antropológicas del imaginario, y creo que ese sería un aspecto que hoy en día yo probablemente le agregaría, o que sería la invitación a escribir un complemento sobre lo que aquí en este libro se expresa, porque creo que la imaginación creadora no ha sido suficientemente estudiada en México. A pesar de que es digamos, una disciplina que tiene casi 70 u 80 años o más quizá de existir desde fines de la Segunda Guerra Mundial, con Albert Regan primero y después con Gaston Bachelard, cada uno de ellos Bachelard discípulo de Regan y Gilbert Durand discípulo de Bachelard, que establece su teoría de la estructura antropológica del imaginario en los años 70, es decir, tiene ya casi medio siglo de existir esa teoría y nadie la ha usado en México. Entonces creo que por allí hay un elemento muy importante de estudio y de análisis, que algunas intuiciones que he tenido en mi programa en Opus 94 ya lo he señalado. El año pasado creo que hice un análisis, por ejemplo, de la tercera sinfonía de Beethoven y de la quinta y de parte de la novena, que yo llamé en su momento un análisis termodinámico, y que fue una cuestión meramente intuitiva, pero cuando leía a Gilbert Durand me di cuenta de que esa intuición estaba mucho más cerca de la teoría de Gilbert Durand de lo que yo hubiera imaginado. Entonces, creo que por ahí hay un aspecto que incluso puede profundizar todavía más esta idea del genio que aquí está expuesta,
en torno a la forma en que la imaginación hace que procesemos las experiencias que nos rodean. Y parafraseando el famoso apotegma positivista, podemos decir que imago ergo sum, ¿no? Primero imagino y después soy, que sería la traducción de ese apotegma famoso, que creo que de Descartes, que nos da una idea de cuáles son las raíces más profundas de este proceso creativo que Miguel señalaba, en el sentido que yo lo expongo, y es que a diferencia de otros colegas que suelen pensar que si el hombre lograra satisfacer toda a plenitud su vida y ya no tuviera ningún conflicto con el mundo exterior, el arte no sería necesario. Yo soy de la postura completamente opuesta, y es que lo que hizo al hombre lo que es, lo que somos, no fue el trabajo, no fue la posición erecta, fue la creación de obras, fue la capacidad de imaginar cosas que no existían. Sin ese proceso, no estaríamos hoy sentados aquí presentando este libro. Así de claro lo expongo en el libro. Otro de los argumentos transversales de todo el libro que se observa es que el que uno reciba influencia como artista no disminuye el genio, al contrario. Todos somos susceptibles de recibir la influencia de otras, del pasado, de las tradiciones. Es más, solo un gran creador puede recibir una tradición poderosa sin quedar paralizado. Es decir, componer después de Beethoven era prácticamente paralizante. Todos conocemos la anécdota que Brahms no podía ya componer una sinfonía sin que se esperara la décima de Beethoven. No podías esperar a otra cosa. Entonces, se dice que él espera hasta los 44 años para espera una buena cantidad de tiempo para escribir su primera sinfonía. En realidad, se habla mucho de cómo se encuentra paralizado alguien después de semejante tradición. Pero es su genio el que resuelve la situación de una manera muy sencilla. No lucha contra ella, se apropia de toda la tradición beethoveniana, la hace suya y simplemente la continúa. Entonces, eso es también parte del genio, recibir la influencia y hacer propia la tradición para continuar la misma línea. El libro insiste que el genio, por lo tanto, no surge de la nada, siempre surge del cúmulo de influencias, siempre surge de los otros, del entorno, al que hay que simplemente abrazar. Entonces, Mozart y Beethoven reciben, estudian y asimilan, por supuesto, la obra de Bach. La tradición no es que sea un peso muerto, que balancea de una manera que tenga una caducidad, sino siempre está ahí para retroalimentar al que sigue. Ese material reorganiza todo el tiempo la creación, el material del pasado. Beethoven conoce la música de Bach y anota varias de sus obras, las copia, manifiesta explícitamente su veneración, la reconoce, igual que Mozart lo hizo. Copian sus procedimientos, sus deducciones. En los cuartetos, por ejemplo, las semejanzas formales y científicas muestran que la originalidad no consiste en inventar, sino en agarrar lo heredado y continuar, en transformarlo. Es así como después de recorrer un número de obras, La Pasión de San Mateo, La Ofrenda Musical, El Arte de la Fuga, pasar rápidamente por Mozart, se estaciona el libro en Beethoven, como lo dice el autor, quizás el núcleo del libro, para simbolizar, no sé si sea esto así, la lucha del genio. No tanto el nacimiento, ya el nacimiento fue Bach, y fue el genio, fue el surgimiento del genio. ¿Saben por qué en su sentido moderno? Porque el antiguo parecía ser un genio que estaba tocado por la divinidad y ya. No, pero ¿saben? El genio moderno parece el que trabaja. Entonces, Bach es la síntesis de ambos, de la
la concepción antigua y de la moderna, y desde ahí partimos como una noción moderna de un genio, en que eso es un tipo talentoso, pero que trabaja mucho. Lo que sucede en Beethoven es que aparte lucha socialmente. No nada más conlleva una obra en casa, sino se enfrenta a un entorno, a una sociedad y a un cambio de movimientos estéticos. El autor cita la Gran Fuga como una especie de ejemplo de una fuga que supera a las fugas de su predecesor. Sí, todo lo que conozcamos la Gran Fuga de Beethoven. Son unas 23 páginas de una fuga que originalmente iba a ser un cuarteto de cuerdas, un movimiento de cuarteto de cuerdas, del cuarteto número 16. Sí. Y dice, entonces, ¿qué no? Mejor es el cuarteto 17 por sí mismo. Es una obra separada. Y tal es el nivel de esta técnica que de hecho es una doble fuga ahí, que constituye un nuevo reto. ¿Qué está haciendo Beethoven en la Gran Fuga? Está superando todas las fugas que habían antecedido, y sin embargo no es el primero, ni es el último. Entonces, ¿qué expresa Beethoven con eso? Un logro. Es decir, el acto de lograr, el acto de superar, de volver a subir la montaña, de volver a remontar toda la tradición para llegar más lejos y de alcanzar, como decir así, la vara. Entonces, la Gran Fuga representa esto que se hace en el libro. Es el arraigo de toda la tradición contrapuntística. Debo de recordar que a lo mejor, de hecho, la fuga es la forma musical más longeva. De hecho, porque de nacer en el Renacimiento sigue viva en el siglo XXI. Lo que no corresponde con la sinfonía ni con la sonata, que son posteriores y ya se abandonaron. La fuga sigue viva, está ahí, sigue siendo la forma polifónica la más longeva, y por eso no me disgusta que la forma que conlleve el libro. Te encanta el contrapunto, pero en ese sentido tiene mucho un hilo conductor. La fuga es la forma más longeva de la música. La somete a la forma clásica, y su modernidad le da una modernidad a la fuga que no proviene, y insisto, en rechazar el pasado, sino llevarlo a un punto de tensión en que el mismo siglo XIX no podía bien comprender, ¿no? Entonces, la muestra, ¿qué es esto? Una muestra más de genio que no destruye necesariamente las reglas, sino las lleva a su última. Y bueno, yo nada más me agregaría algo que un día platicando con Evodio, me decía respecto de otro tema que no tiene que ver aquí, sino con la revaloración que hice yo del gran poema de Amelia Bertis, La corona de daturas, un poema que se publicó póstumamente. Su autora murió en 1989, en marzo creo que de 1989, y el libro, bueno, el poema, un largo poema, apareció en septiembre, y al haber fallecido ella antes, el poema pasó desapercibido, no está incluido en ninguna antología, nunca se ha comentado, no hay ninguna reflexión, hasta que yo de alguna manera le presté atención y escribí un ensayo que se hizo merecedor del premio de ensayo que lleva el nombre de Evodio. Y Evodio me decía que una frase creo que era de Novalis, o de Schiller, ya no me acuerdo, Novalis creo, ¿no? Que ahí está el genio, pero que también está el genio del genio. Es decir, que para que tú puedas reconocer a un genio, tienes que tener una parte de él en ti mismo que te hace reconocerte en él. Creo que esa es una visión, una propuesta incluso más compleja de lo que yo estaba contemplando. Y bueno, la cito porque viene a cuento para lo que aquí se está diciendo, ¿no? Y bueno, lo recuerdo porque Evodio es esa clase de crítico literario, agudo, perspicaz, tenaz, que ha investigado cosas que nadie más había investigado con la claridad que él lo ha hecho desde el principio de su carrera. Yo recuerdo, por ejemplo, la fascinación con que leí su primer ensayo, que le mereció uno de los premios literarios más importantes, sobre revueltas, que se va a una literatura del lado moridor,
y me acuerdo muy bien del análisis que hacía Evodio Escalante. De José Revueltas. De José Revueltas, sí. No, de José Revueltas. No, de José Revueltas. Él hace un análisis de una escena en una novela de José Revueltas, donde el personaje le dispara los tinacos en la azotea de su casa. Y el análisis que hacía Evodio en ese ensayo, un ensayo desde la perspectiva marxista, me dejó literalmente patidifuso. O sea, nunca había leído un ensayo tan brillante, tan profundo y tan amplio en lo que significaba entender una obra y mostrar todas las vericuetos y riqueza que el texto tenía en su interior. Y ese es otro ejemplo de eso que Evodio recordaba al mencionar esta frase de Novalis. Está José Revueltas, que es uno de esos autores a los que habría que aplicarles el término de genio, pero está también el genio del genio, que es aquel que nos dice muchos de los valores de un autor al que hasta que Evodio Escalante le dedicó esa atención, nadie se la había presentado de una forma tan profunda y mostrado la complejidad de la obra de Revueltas. Entonces, y hay otros autores mexicanos, el propio Silvestre Revueltas, Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, son autores a los que deberíamos aplicarles ya sin dilación el apelativo de genios. No otra cosa, no son escritores importantes de la literatura mexicana del siglo XX, no, son, en mi opinión, son autores, pintores, novelistas, etcétera, músicos, a los cuales se les puede aplicar ya, y debería aplicárseles desde ahora, el término de genios. Entonces, bueno, eso sería lo que tendría que decir. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque están los genios, que son las obras permanentes a las que tú puedes recurrir. Y lo que vemos en el caso de gente como Messi o Maradona o Cristiano Ronaldo, y aunque suene a broma, pero no lo es, porque está el genio, aquel que crea obras permanentes, pero está también la genialidad. Y la genialidad es otra cosa. La genialidad no es la creación de una obra de arte, sino es la solución en un instante a un problema que tienes enfrente. Tú tienes la pelota y tienes 7 defensas enfrente de ti. ¿Y qué es lo que hace cualquiera? Daría un pase lateral. Pero Maradona decide driblarlos a todos y mete el gol del siglo en el Estadio Azteca, en el Mundial del 86. Eso no lo paragona con Beethoven o con Mozart, pero es una genialidad. Y la genialidad es eso, es algo que ocurre en un instante, que es el fruto de un destello que puede tener un deportista o que puede tener un cocinero o alguien que hace labores de ese tipo que no dejan huella, pero que son el fruto de un instante y que queda en la memoria de quienes lo testificaron. Entonces, sí, aunque lo digas de broma, pero sí habría entonces que diferenciar entre el genio creador y ese tipo de genialidades que ocurren generalmente en el mundo del deporte y de la cocina, porque incluso Kant, en su ensayo en la crítica del juicio, habla justamente de por qué los griegos mismos, Platón, en su reflexión en Ión, en el diálogo que mencionaba, señala que la cocina no es... y por ahí empieza también su discusión y su pleito con los poetas, ¿no? Porque él dice que la cocina por sí misma no es un arte como lo sería la poesía, y que por tanto no puede ser digna de ser considerada el producto de un genio, aunque ellos usaban otra palabra, ellos hablaban del espíritu elevado, del espíritu noble, ¿no? Era la palabra, que de hecho es el título del breve texto de Longino, que conocemos como de lo sublime, y que en griego es de peruipsos, ¿no? Que es lo elevado. El término genio viene de las traducciones que se hicieron de los griegos en el Renacimiento, y para traducir esa idea de un espíritu elevado,
se utilizó el término latino genius, que hace referencia principalmente a la idea de lo que conocemos como el genius loci, es decir, el genio de un lugar, el espíritu de un lugar, en donde cuando uno entra sientes la presencia, no la presencia de una persona, sino el peso de la historia. A eso se referían y utilizan esa palabra que es con la que ha llegado el término de los griegos a nosotros. Me parece que, bueno, hacia el final del libro, para dar una idea completa, me parece que la discusión es pertinente y surge en un tiempo en que, enfrentados a la inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos qué queda de lo humano. Y el análisis siempre nos lleva a analizar, yo creo que ese espíritu, esa parte espontánea, impredecible, solidaria, que no puede tener la máquina, que necesariamente va a terminar en una definición de genio. Es decir, puede ser la máquina genial. Esa sería una pregunta. Yo creo que no podría ser genial en el sentido en el que lo estamos describiendo, pero podría ser muy poderosa en otro sentido. Las tesis quizás fundamentales del libro que yo encuentro es: el arte es inútil, pero necesario. Existencial. El arte es inútil, pero necesario, existencialmente. Es decir, es tan necesario como la vida humana. No satisface una función práctica inmediata, pero transforma la conciencia. Transforma la memoria que tenemos de la historia, transforma la experiencia que tenemos del mundo. La experiencia no vuelve a ser la misma después de asistir a un gran asunto artístico. Ya no somos los mismos. El genio es una diferencia real, es decir, no toda producción humana tiene el mismo valor, no tiene toda la misma profundidad, ni la misma capacidad transformadora. Tú me dices si estoy... No, totalmente de acuerdo. Si estoy bien o mal. La inspiración no excluye el trabajo, es decir, va acompañada por el trabajo. El ejemplo, uno de los ejemplos por antonomasia, la disciplina de un Bach. Hay una carta de Mozart que dice a su somos artistas no por el talento que heredé, sino porque desde que me levanto compongo todo el día. Sí, totalmente de acuerdo. Dice Mozart ahora que la originalidad nace de la tradición, no está pegada. Es decir, lo que tú brindas a tu sociedad, lo tomas de tu sociedad. Bueno, el autor más adelante concluye con la idea de la melancolía, ¿cierto? Hay por ahí un ensayo que, ¿cómo se llama? Música y melancolía. Y recupera esta idea del yo melancólico que se ha asociado siempre con el artista. Y aunque el arte no necesariamente cura la melancolía, le da una forma, la organiza temporalmente. Es decir, la melancolía se vuelve audible para un compositor y permite que esa experiencia interior se convierta en algo universal. Quizás en eso es a lo que te refieres por genio, es decir, una capacidad de transformar los asuntos oscuros de esta vida en asuntos luminosos, universales. Sí. Y bueno, el libro realmente llega a una culminación después de esta idea, a una exploración de Kant, ¿no? y las concepciones que han regido quizás con más vigencia el mundo moderno, ¿no? Del genio de Kant para acá. El genio tampoco existe sin técnica, sin aprendizaje y sin tradición. Tiene que alimentarse de todo ello. No puede reducirse a un simple método, a un simple horario, a una simple intención. Necesita de esa entrega humana misteriosa. Entonces, no sé si quieras concluir tú hacia el culmen del libro, que tendría que ser algo como la concepción kantiana del genio.
O algo que a mí me gustaría preguntarle, no sé si a ustedes les gustaría preguntarle, es, ¿cómo puedes hablar del genio mexicano? Los franceses no tienen empacho, es decir, hablan del genio francés y citan a la lista de intelectuales, y lo hacen los ingleses, pero el que no lo hagamos los mexicanos es un asunto quizás de madurez social. No, yo creo que son muchas cosas. Yo creo que hay un problema de identidad también, que no se ha resuelto todavía hoy en día, respecto a lo mexicano. Digo, fue gran parte de la discusión de la segunda mitad del siglo XX, pero que viene desde el triunfo de la Revolución con los arqueólogos Antonio Caso y otros que descubrieron las pirámides del Templo de la Luna y todo esto en Teotihuacán. Hay fotos, por ejemplo, en el que se ve increíble. Yo hice una traducción de un arqueólogo norteamericano que viajó a México y vienen fotos increíbles de la pirámide del Sol cubierta de tierra con una palmera arriba. Es decir, cuando las descubren no sabían que eran pirámides, pensaban que eran un cerro con una palmera arriba. Y la revolución adoptó la idea que hasta la actualidad se mantiene de una visión idílica, a veces en exceso, de los pueblos indígenas. Y bueno, tengo incluso amigos sociólogos que dicen que la solución a la crisis de Occidente está en los pueblos indígenas, lo cual también digamos, es irse al otro extremo. Creo que el problema de no querer reconocer nosotros mismos a nuestros artistas más importantes, otorgándoles la corona del genio, está relacionada con ese problema de identidad nacional, pero también con el hecho de que como no se ha discutido el asunto del genio, hay por ahí una frase en un poema de Salvador Novo, donde se expresa burlonamente del genio. Evodio lo ha de recordar, ese soneto en uno de sus últimos libros, creo que fue el último, un grupo de sonetos, o de los primeros, creo, que se expresa satíricamente de lo que es el genio, ¿no? Y eso habla de una tendencia particular del mexicano, que después sería estudiado por Jorge Portilla en la fenomenología del relajo, en donde hacer una reflexión seria es muy complicado. Y si tú lo ves, por ejemplo, en términos de producción intelectual en el siglo XX, pues cuando tú ves, por ejemplo, la obra de Octavio Paz, ensayística, o la obra de Juan García Ponce, son casi los dos únicos de ese tamaño que han hecho una reflexión profunda sobre obras artísticas de otros autores. Y cuando ves que son prácticamente los únicos, dices, bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer un reconocimiento del genio si apenas dos de entre todas las enormes cantidad de escritores del siglo XX lograron escribir una obra de ese tamaño y ninguno de ellos habló del genio? Y algunos textos de ellos suelen ser decepcionantes. Por ejemplo, hay un ensayo que yo leí con mucho interés de Octavio Paz sobre el poema extenso. Ya él había hablado un poco de esas diferencias en El arco y la lira, cuando compara los haikus con los poemas extensos, y hace una distinción entre el impacto que provoca un haiku, que es inmediato, y la dificultad de que ese impacto se repite en un poema, digamos, no sé, la Eneida o la Odisea, que está en este momento de moda. Pero cuando él escribe un ensayo sobre el poema extenso, que se publicó en la revista Vuelta y después lo recopiló en su obra completa, el ensayo es francamente decepcionante, porque yo esperaba que él hablara de su experiencia personal con el poema extenso, habiendo escrito Piedra de Sol, habiendo escrito Blanco, Pasado en Claro, El Nocturno de San Ildefonso, en fin, toda una serie de poemas. Yo esperaba que Octavio Paz hablara de eso, y en lugar de eso se pone a hablar de otras cosas que son muy interesantes en términos de divulgación,
pero no es lo que yo esperaba. Entonces, obviamente, pues cuando nadie reflexiona sobre estos temas, pues es casi, la consecuencia es que nadie va a querer usar esos términos para aplicárselos a quienes de manera, yo diría que casi natural, les correspondería. Yo ya mencioné algunos, que además tampoco se puede entregar como si fueran tarjetas de visita, ¿no? Juan Rulfo, Sor Juana, Frida Kahlo, Silvestre Revueltas, Juan Rulfo, es decir, esos serían los genios de nuestra literatura, de nuestras artes. Quizá habría que agregar algunos otros por allí, pero digamos, no se les llama de esa manera, no se utiliza, no se les entrega ese laurel, porque el reconocimiento de genio también es como un premio, un reconocimiento a la labor del artista. Entonces, que en México no se haga eso, también habla de cómo es el mexicano, de la mezquindad que en muchas formas la padecemos quienes estamos en el medio artístico. Ajá. Porque en México lo que más se practica es el ninguneo, el hacerte menos, el citarte pero no decirte, ¿no? Como recientemente me sucedió durante digamos, las protestas y llamados a organizarse sobre la casa del poeta Ramón López Velarde, que yo publiqué una pequeña reflexión en Facebook, y dos gentes que me conocen, José Ángel Leiva y un editor, citaron mis palabras sin mencionarme. Entonces, es el tipo de ninguneo al que uno se ve sometido en el medio, y creo que casi todos los que nos dedicamos al arte en esta sala hoy, seguramente tenemos ejemplos de gente que en algún momento nos ha citado, pero no te ha dado el reconocimiento de decir, sí, lo dijiste tú. Es una manera de decir, sí, lo oí por ahí y quién sabe quién lo dijo, ¿no? Entonces, lo que vemos en México es justamente ese ninguneo. Y mientras no cambie esa actitud del mexicano hacia sí mismo, no vamos a darle su reconocimiento a los genios como se merecen. Esa es mi opinión, y creo que con eso cerraría la participación nuestra, y no sé si el público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que lo que hablaban de lo de Messi tiene que ver con el imaginario. El artista forzosamente recurre a esa parte. A diferencia del espontáneo, ¿no? La espontaneidad, que no requiere un proceso de inspiración, sino Así es. a lo mejor nada más de entrenamiento, de sagacidad. Sí, efectivamente. Lo has expresado con absoluta claridad. El genio, para crear una obra, tiene que imaginarla, tiene que crearla. La genialidad es, como lo decía, es el fruto de un instante en que tú ves algo, es un problema más que otra cosa, y se te ocurre una solución que en otras circunstancias nadie más lo habría hecho, ¿no? Entonces, esa sí sería, y lo has expresado con claridad meridiana, creo. Aquí hola, Evodio. Sí, a ver, Evodio. Es que no sé si ya le apagué en lugar de... No, pues gracias por mencionarme. Sí, tengo un par de preguntas, pero antes quiero evocar esta idea de Novalis, que a mí me impresionó mucho. Creo que no es en un ensayo, sino más bien es como un aforismo, una reflexión rápida, así muy rápido. Y lo que me gusta mucho de esa frase de Novalis es que dice, si mal no recuerdo, algo así: todos tenemos el genio. Me gusta mucho ese inicio. Todos tenemos el genio. Y lo que llamamos el genio es el genio del genio. Me gusta mucho porque, tal como yo lo entiendo, está sujeto a interpretación, pero yo entiendo que eso democratiza la idea de genio. Todos somos genios de alguna manera. Claro. Eso es muy lindo. Pero no todos hacemos una obra maestra, digamos. Claro. Pero sí, digamos,
Beethoven tiene el genio de hacer la tercera sinfonía. Un genio indudable, inmenso, que cambia la historia de la música, además, con esa obra. Pero yo, en mi calidad de pópulo o de gente indiferenciada, en la medida en que aprecio, que cuando escucho la tercera sinfonía, aprecio la belleza de la obra, estoy demostrando que yo también tengo el genio, aunque sea un genio pasivo, digamos, ¿no? Claro, sí. O sea, no podríamos entender a Beethoven, ni a Bach, ni a Brahms, ni a todos estos grandes, si algo en nosotros no resonara con esa genialidad, ¿no? Y bueno, nada más hago un apunte sobre lo que tú acabas de exponer, porque esa idea de Novalis, que yo no estaba yo enterado hasta que tú me la comentaste hace un año o dos, no me acuerdo, cerca de aquí mismo, en Miguel Ángel de Quevedo, se acerca mucho, tú lo expresaste muy bien, democratiza el genio, y se parece mucho a la teoría del genio que yo he desarrollado, a partir además de unos versos de Manuel Andrade, nuestro amigo finado el próximo año, eran 10 años, y tengo una teoría del genio que se acerca mucho a eso que tú expusiste sobre Novalis. Entonces, bueno, cuando se publique ya habrá oportunidad de discutirla. Oye, bueno, gracias. Tengo dos preguntas rápidas. Sí. O sea, primero, tengo la idea de que el genio, que la idea del genio y la idea de obra maestra van de la mano. Y mi pregunta es si tú considerarías que sí, que genio y obra maestra son elementos que congenian entre sí. Y segundo, mi pregunta es, ¿por qué detienes tu análisis musicológico en Brahms, me parece, y no te sigues a cosas más cercanas, digamos, a Gustav Mahler, a Schoenberg, a John Cage? Si hay alguna razón para eso. Bueno, a la segunda pregunta que me haces, te voy a responder, porque faltaría Wagner, obviamente, ¿no? Wagner. Yo te diría que por una cuestión básicamente de tamaño. O sea, si este libro son casi 400 páginas, abarcar a Schoenberg, a los tres grandes de la segunda escuela de Viena, ¿no? Alban Berg y Anton Webern, nada más ellos ameritarían un libro de tales dimensiones. Y bueno, parte de ese libro ya está escrito por Adorno. Adorno en sus biografías o miniaturas, en sus biografías, tiene todo un libro dedicado a Anton Webern, y no hay que olvidar que Schoenberg es el personaje que inspira a Thomas Mann a crear a Adrian Leverkühn, por ejemplo, ¿no? Toda la teoría musical que expone Thomas Mann en Dr. Faustus pues, proviene directamente de Schoenberg, y bueno, hubo un momento en que Schoenberg quiso demandar a Thomas Mann por usar sus ideas y sus discursos o sus textos a partir de cuando leyó porque además la manera en que él describe cómo este autor, Adrian Leverkühn, llega a lo que, aunque en la novela no lo llaman así, pero obviamente es el dodecafonismo, pues es claramente la teoría de Schoenberg, ¿no? Y bueno, escribir algo como lo de Thomas Mann, pues son palabras mayores, pero bueno, básicamente, pues si este libro abarcando tres autores, pues son casi 400 páginas, pues imagínate, si me pongo a abarcar, pues habrían sido un libro de 3 tomos, me habrían dicho, usted está loco, señor, ¿quién va a publicar esto? Más en México, ¿no? Tal vez en otro país sí, pero bueno, ¿y cuál era la otra pregunta que se me barrió? La posible relación entre genio y obra maestra. Por supuesto que están relacionadas indisolublemente. No puede haber genio sin obra maestra. Es decir, la mejor prueba del genio de Sor Juana es Primero Sueño. La mejor prueba del genio de Juan Rulfo es Pedro Páramo. Y así, o sea, estamos hablando de obras cumbres, de obras que una vez que los lees,
Yo recuerdo cuando leí la primera vez Pedro Páramo, por ejemplo, me impactó de una manera, aunque yo no entendí realmente mucho de lo que había yo leído, pero el impacto que me provocó fue ninguna otra obra mexicana me había provocado un impacto como ese. Lo más cerca que recuerdo haber leído en prosa, tal vez Farabeus de Elizondo, pero siento que está muy por debajo de lo que hace, de lo que Juan Rulfo logra. Entonces sí creo que si no hay obra maestra, no puede haber genio. Ahí sí, definitivamente. Y esto confirma también la teoría de Kant, por ejemplo, ¿no? Que Kant dice que el genio es el que establece las leyes del arte. Digo, lo dice casi al final de su crítica del juicio, como tú bien recuerdas, después de una larga y complejísima exposición que no es fácil seguir. Yo recuerdo cuando lo leí casi me tomaba una página por día leerlo, porque así de complejo es la exposición de Kant. Entonces, pero él lo dice ya casi pasada más de la mitad de su exposición, y después lo demuestra con cierto tipo de análisis, ¿no? Pero sí, si no hay obra maestra, no hay genio. Son indisolubles, en mi opinión, y qué bueno que lo preguntaste. Sí, ¿alguna otra pregunta, consulta? Bueno, si no es así, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a José Manuel Resillas y a Miguel Salmón del Real por esta presentación de El irresistible esplendor de lo inútil, genio como destino en la música culta europea. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Gracias.